Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En el primer bloque de hoy nos acompaña Roberto Maiorini, bienvenido. Muchas gracias, Uri. Candidato por el PPC al Congreso con el número 23, como pueden ver ustedes ahí. Roberto es abogado de profesión, militante de larga data del Partido Popular Cristiano PPC. Actualmente es secretario en Pueblo Libre, ¿no es cierto? Secretario General Distrital del PPC. Secretario General Distrital. Ha sido regidor por el PPC también en gestiones anteriores en la Municipalidad de Pueblo Libre. Y bueno, primera vez que se lanza a que candidateas al Congreso. Sí, efectivamente. ¿Y qué te ha decidido hacerlo justamente ahora? Bueno, como bien sabemos, Uri, este es un congreso corto, es un congreso de aproximadamente 1 año y medio. Nosotros, luego de un amplio debate que tuvimos en el local central del partido, ¿no?, tomamos la decisión de participar en estas elecciones complementarias, en estas elecciones extraordinarias, ¿no? Y lo estamos haciendo básicamente porque consideramos que como partido político hay 4 temas que son fundamentales, ¿no? El tema de realizar una verdadera reforma política, una verdadera reforma del sistema de justicia. Tenemos que defender la economía social de mercado, que tantos logros nos ha permitido obtener en estas últimas décadas, ¿no? Y finalmente trabajar decididamente por la problemática de la inseguridad que está campeando a lo largo y ancho del país. Esos son los 4 principales temas que como partido político nosotros vamos a afrontar decididamente. Correcto. Entonces, me imagino que compartes el punto de vista de aquellos que dicen, a pesar que el término complementarias, pero el lenguaje es muy importante, ¿no? Y la izquierda entiende muy bien la importancia del lenguaje y el uso de ciertos términos, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo en lugar de aborto y así sucesivamente, miles de ejemplos. Militantes para referirse a los terroristas de MRTA. Y entonces, en eso, de alguna manera, claro, el hecho de definirlas como complementarias, parecería que estas elecciones, bueno, son como segunda división, ¿no? Como que está jugando un partido de segunda división y las grandes ligas es el 2021. Sin embargo, la opinión de muchos, y yo la comparto, es que el destino del país se juega ahora, en el 2020. Esas elecciones son cruciales, justamente porque se necesitan partidos que defiendan, entre otras cosas, lo que acabas de mencionar, ¿no? Que es el capítulo económico de la Constitución. Del otro lado no hacen un secreto del hecho que lo quieren cambiar. Entonces, me alegra que lo que me estás diciendo es que el PPC como bloque va con esas 4 metas, ver el tema de inseguridad ciudadana, que me imagino que pasa por el lado de fiscalizar a las autoridades y también proponer algunas alternativas de solución, las reformas que quisiera y la defensa, que está clarísimo, o sea, no se debe cambiar el régimen económico de la Constitución. Claro, definitivamente, y a ver, no estamos hablando de ninguna manera de una segunda división, no, al contrario, como bien has manifestado, es un momento fundamental para evitar que ideas utópicas, retrógradas y que tanto daño generaron al país hace varias décadas atrás, se vuelvan a repetir. Sería una enorme irresponsabilidad de parte de quienes queremos construir siempre un mejor país, una mejor sociedad, no estemos presentes y no pongamos nuestra voz en defensa de todos los ciudadanos que a lo largo de todas estas décadas, reitero, han mejorado sus condiciones de vida. Estamos seguros que hay muchas cosas más por hacer. Y yo también estoy completa y absolutamente de acuerdo en que debemos preocuparnos por reducir las brechas sociales. Estoy absolutamente de acuerdo también que debemos trabajar mucho más eficiente y eficazmente en las regiones, donde hay muchísimos problemas de salud, asistenciales, de vivienda, de educación, pero definitivamente el modelo económico debe continuar
porque este modelo económico es el que nos ha permitido crecimiento y desarrollo. En la década de los 80, por ejemplo, ¿qué cosa vivíamos nosotros? Vivíamos momentos de hiperinflación, desabastecimiento, éramos unos parias en el sistema financiero internacional y tuvimos enormes problemas y un terrorismo que nos sopló la nuca. Muchas personas, muchas nuevas generaciones probablemente no recuerdan esta grave situación, pero nosotros sí la hemos vivido. Y sería una enorme irresponsabilidad no estar presentes en este Congreso donde definitivamente debemos, vuelvo a repetir, defender a capa y espada el modelo económico denominado economía social de mercado, que además es creación del PPC. Luis Bedoya Reyes en la Constitución de 1978 fue quien propuso la incorporación de la economía social de mercado en la Constitución política, que también se ha mantenido en la Constitución de 1993. Y este modelo económico, un poco parafraseando tu programa, Uri, no está ni con Dios ni con el diablo. Nosotros somos un partido no de derecha ni de izquierda, no capitalista ni socialista, nosotros somos un partido de centro. No nos olvidemos que la economía social de mercado fue implementada por Konrad Adenauer y Erhard luego de la Segunda Guerra Mundial. Y la economía social de mercado es esta denominada tercera vía que combina elementos que te permiten lo que nosotros como partido político también buscamos, el bien común de todos y cada uno de los ciudadanos de un país. En este caso, evidentemente, del Perú. Claro, ahora bueno, además de, digamos, las propuestas o los ejes partidarios, digamos que esos son, me imagino, comunes a todos y cada uno de los candidatos del PPC que están postulando, me imagino que cada uno tiene además una cartera propia de temas que quiere sobre los cuales quiere poner énfasis de llegar al Congreso. En tu caso, ¿cuáles serían? Sí, claro, Uri. En lo personal tengo ya más o menos pensados algunos proyectos de ley, algunas iniciativas legislativas que a mí me interesan. Un ejemplo, me gustaría presentar una iniciativa legislativa para crear una contribución de solidaridad para el Cuerpo General de Bomberos del Perú, por ejemplo, ¿no? Sabemos que nuestros bomberos cumplen una labor sumamente loable y lamentablemente no cuentan con la logística y con los recursos necesarios para tales fines, ¿no? Entonces debemos ser más solidarios para con ellos, ¿no? Del mismo modo, me interesa mucho también todo lo relativo a la educación y me gustaría también presentar iniciativas legislativas para, por ejemplo, trabajar temas como la educación virtual, ¿no? La educación dual, que mucho éxito también ha traído en países como Alemania, ¿no? Sigues tus cursos propios de primaria y secundaria, pero en los 2 últimos años optas, ¿no?, por algún tipo de carrera técnica que luego te va a dar además una certificación y que te va a permitir incluso inmersarte en el mercado laboral, sin perjuicio obviamente de que después puedas tomar la decisión de estudiar en una universidad o en algún otro instituto, pero ya tienes una base, ¿no? Es un elemento que a mí me interesa sobremanera. Yo creo que una sociedad va a crecer y va a desarrollar cuando tenga una excelencia educativa, y eso no lo estamos teniendo en el Perú. Hay que meterle muchísima fuerza al tema de la educación, desde la educación inicial, por cierto. Claro, bueno, sí, efectivamente hay una tendencia a descuidar ángulos educativos como el que mencionas, que es el de la mejora en el aspecto tecnológico, en preparar a los niños para la competencia en el mercado laboral y el mercado de las ideas del siglo XXI.
en vez de poner el énfasis en eso, hay corrientes que han impuesto, decir, por ejemplo, la ideología de género, que digamos, es algo que en todo caso debería ser debatido cuando hayan sido resueltos los problemas básicos de la educación. Entonces, estamos en medio de problemas del siglo XX, ni siquiera del siglo XXI, problemas serios de infraestructura. Ayer veíamos cómo no recuerdo exactamente en este momento dónde, pero niños estudiando a la intemperie, porque la construcción del colegio, los padres han detectado que presenta fallas estructurales. Obviamente. Y podría ocurrir una desgracia. Entonces, para no interrumpir la educación de los niños tienen que estar al aire libre, estudiando al aire libre. Y eso es una el colegio entonces hay esos temas concretísimos y esos ejemplos lamentablemente se repiten por cientos y no por miles a lo largo y ancho del país, y estamos debatiendo esto otro, ¿no? Que es ya, digamos, un problema. Cuando tienes ya resueltos todos tus problemas básicos, te pones un poco a filosofar sobre si la ideología de género y todo este tema que trata de meter además la izquierda siempre en la currícula, ¿no? Pero no tenemos resueltos los problemas básicos y nos estamos enfocando en entelequias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es precisamente porque yo creo que detrás de todo este circo que venimos viviendo y al cual estamos asistiendo lamentablemente, porque creo que a veces hay una suerte de morbo que tenemos los peruanos, ¿no? Por estos reality shows, ¿no? Cuando lo importante, como bien has manifestado, es resolver los principales problemas que aquejan a la ciudadanía, a los peruanos que estamos a lo largo y ancho de los departamentos, las regiones y las provincias del país. Nosotros necesitamos efectivamente contar con infraestructura de excelencia en todas las regiones del país, buenos colegios, buenas aulas. Necesitamos niños, necesitamos futuras generaciones que tengan pensamiento crítico, que tengan pensamiento analítico, que tengan raciocinio, que no seamos robots, que no seamos gente ignorante. La educación no puede ser vertical. El alumno, el educando, tiene que aprender desde pequeño a tener, reitero, liderazgo, a tener iniciativa, a tener la capacidad de decir, ok, el profesor me dijo esto, pero yo he encontrado en tal libro o en tal documento o en tal cosa esto otro. Y finalmente, con mi capacidad de discernimiento yo puedo llegar a conclusiones. Pero desgraciadamente, si seguimos con esta educación memorística tradicional, nunca vamos a lograr esto. Entonces, lo primero que escuchemos en una noticia, o lo primero que leamos o veamos en las redes sociales, vamos a aceptarlo como verdad absoluta, ¿no? Entonces, ese es el problema, y eso es lo que hay que cambiar. Si queremos realmente un mejor país, una sociedad más equilibrada, inclusiva, etcétera, etcétera, necesitamos transformar la educación, pero transformarla verdaderamente. Ejemplos en el mundo huelgan. Tenemos Finlandia, por ejemplo, con un modelo educativo extraordinario. Claro. Tenemos a Japón, educación tenemos a para Noruega. La vida. Hubo un primer avance, valgan verdades, en el segundo gobierno de Alan García. Incluso estaba por venir una misión finlandesa y quedó ahí, ¿no? Y Finlandia efectivamente educa de una manera distinta, y por eso en todas las pruebas PISA, en todos los certámenes está en los primeros lugares, junto con Singapur, que es otro ejemplo también, ¿no es cierto? Amigos, nos vamos a un brevísimo corte y continuamos en la parte final del primer bloque conversando con Roberto Maiorini, candidato del PPC al Congreso. Volvemos en un minuto, gracias. Amigos, estamos de vuelta en los minutos finales del primer bloque con Roberto Maiorini, candidato del PPC al Congreso con el número 23. Para ir cerrando la entrevista, Roberto, entonces hablaste de 4 bloques que el PPC como partido, como agrupación va a llevar al Congreso.
que es reforma de la justicia, reforma del sistema político, defensa del capítulo económico de la Constitución. Y el tema de la inseguridad, ¿no? Y el tema de la inseguridad ciudadana, y tú en tu agenda propia particular quieres enfatizar el tema de la educación, y creo que había otro tema sobre el que querías hablar. Sí, definitivamente el otro gran tema para mí es el tema del emprendimiento, ¿no? Tenemos que trabajar también en iniciativas legislativas que permitan promover y desarrollar cada vez más y de mejor forma el emprendimiento en el Perú, porque nosotros somos un país de emprendedores. El Perú es un país de emprendedores, de microempresarios, de pequeños empresarios, de trabajadores independientes, ambulantes, taxistas, que día a día salen a trabajar, a hacer empresa, a brindar un servicio, y eso es lo que precisamente genera el movimiento de la economía, ¿no? Son pujante emprendedurismo informal. Yo te diría, casi estábamos hablando fuera de micrófono en el breve corte del capitalismo, o sea, son capitalistas salvajes por el hecho de que, bueno, muchos son informales, no pagan impuestos, pero están apostando por el capitalismo, por el mercado puro y duro, todos los días, aunque no hayan leído nunca ni un solo texto de economía, ¿no? Correcto. Yo creo que esa es la vacuna más grande. Y tienen un mercado, además, ¿no? Para tienen un mercado amplísimo, sí, y se las saben ingeniar y encontrar nichos diferenciados, claro. Además, ¿no es ahora cierto? Tú te imaginas, y esa es la idea que yo pretendo a través, evidentemente, del Congreso implementar, ¿no? Vía iniciativas legislativas. Tú te imaginas si a nuestros emprendedores los capacitamos, le damos un marco de protección jurídica que les permita desarrollarse, que les permita desregulación, ¿no? Por ejemplo, no sé, un año alguien estuvo aquí y decía, bueno, los primeros 2 años que no paguen impuestos, formalízate, y los primeros 2 años no pagas impuestos, claro. Al tercero ya empiezas a pagar, pero hay un montón, ese es otro tema, ¿no? Hay un montón de regulaciones, tenemos un estado elefante en lugar de pantera, pero efectivamente por ahí va el futuro del país, además porque esta es, para terminar, y esto lo hemos hablado a lo largo del programa muchas veces, lo que es una desventaja desde el punto de vista tributario, esta informalidad, se ha convertido en una fortaleza desde el punto de vista de toda esta agitación regional, donde en otros países que hay mucha más gente incorporada al mercado, como que las fisuras se han sentido y han devenido en estos estallidos sociales. Aquí de alguna manera la informalidad como que nos ha vacunado para eso, es un fenómeno muy interesante. Exacto. Pero no hay que conformarse con eso e ir de a poco formalizándolo. Roberto, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo la presencia, te deseo mucha suerte en la LIT y seguiremos en contacto. Amigos, ha sido Roberto Mayorini, candidato del PPC, Partido Popular Cristiano, al Congreso, con el número 23. Nos vamos nuevamente a un breve corte y regresamos para el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Gracias. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque, el bloque final de Ni con Dios ni con el Diablo de hoy. Y nos acompaña en todo este segundo bloque Miguel Ángel Ferreira, es constitucionalista y se ha animado a postular. Bienvenido, buenos días. ¿Primera vez que postulas a un cargo para Congreso? Uri, primero saludar a tus televidentes y radioescuchas, que hoy estoy aquí para efectos de poder señalar que efectivamente recién yo voy a postular al Congreso de la República, porque sí creo en que estas reformas políticas y de administración de justicia que el presidente en algún momento en el mensaje presidencial y luego a raíz del referéndum se materializó, temas que son fundamentales principalmente para el ciudadano, y que efectivamente estos cambios sustanciales se requiere una legitimidad en el Parlamento. En ese sentido, en mi calidad de profesional y hombre vinculado a estas reformas de administración de justicia y reformas políticas, entiendo yo de que debo estar presente en el Parlamento, porque es un Parlamento de corto tiempo, pero de una gran responsabilidad, ¿no? Así es, tiene una gran responsabilidad. Me imagino que APP está, digamos, en el tema del capítulo económico, es por la defensa, por mantener el capítulo económico de la Constitución, como bloque político me refiero, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas. En términos
de protección a la propia economía social de mercado ya ventilada en la Constitución, hemos creído conveniente que hay un sostenimiento en el crecimiento económico de nuevos agentes y que se ha generado situación de que haya nuevos emergentes en el Perú. Es decir, nuestras clases medias han aumentado casi a un 40%. Sin embargo, todavía no hay una regularización en el tema de la formalización. Y en ese sentido, si hay que hacer algunos cambios, que entiendo va a haber muy poco tiempo de hacerlo, principalmente hay que concentrarlos en la reforma política, dándole estabilidad democrática al país, y en la reforma de la administración de justicia, caiga quien caiga. Yo el día 21 de noviembre denuncié al señor Dionisio Romero y a Keiko Fujimori por estos no aportes, sino entrega de dineros clandestinos que lamentablemente generaron una distorsión en el ambiente democrático. No solamente se trata de entrega de dinero, sino la deformación que genera la democracia. ¿Cómo compites tú en circunstancias igualitarias con alguien que recibe casi 20 millones de dólares para un proceso electoral? A igual razón, mismo derecho, razón por la cual el caso del señor Humala también. Y en ese sentido es por eso que hay que saludar el trabajo de la Comisión Lavallato respecto a la lucha contra la corrupción y crimen organizado dentro de las organizaciones políticas por malos políticos que lamentablemente no fueron capaces de sintonizar con la ciudadanía, ¿no? Antes de ir al fondo, hablar Sí. un poco en detalle, para precisar para todos los amigos que nos siguen. Los aportes de campaña, a ver, el argumento que creo que usó, a diferencia de otros políticos que desde el vamos negaron todo y luego tuvieron que terminar admitiendo la evidencia, pero por ejemplo, en el caso de Lourdes Flores Nano, Sí. le dijeron, oiga, Odebrecht le dio a usted, no sé, 300.000, 400.000, en fin, y dijo, sí. Y yo lo derivé a... sí, en ese momento no había escándalo de lavajato, no había nada, y no estaba prohibido recibir aportes de campaña. Entonces, a ver, para entenderlo, Sí. para entenderlo bien, el delito es el aporte. El delito es el hecho que o el presunto delito, Sí. el que no haya sido bancarizado o el que haya sido recibido y a partir del momento en que tratan de disfrazar el origen y por ejemplo empiezan con el pitufeo y todo lo demás, ahí es que recién se configura una presunta figura delictiva. O sea, ¿dónde empieza, Sí. digamos, dónde empieza la parte, si quieres, carente de ética, pero que no es punible legalmente, y dónde empieza el presunto ilícito? No, mi tesis referente al tema, indistintamente al tema ético, tema de cumplimiento normativo, es indistinto a la infracción administrativa propiamente dicho, a los ilícitos penales cometidos. Son hechos totalmente diferentes. El hecho cierto es que el señor Dionisio Romero tenía un dinero que fue entregando a la señora Keiko Fujimori de manera clandestina, no bancarizado. Ese aporte de dinero en el tema tributario, entiendo yo, hay un puesto que se encarga de la impuesto de transacción financiera, el ITF. Uh-huh. Ojo, que iba a ser temporal. Y hasta ahorita lo seguimos pagando nosotros los ciudadanos. Bueno, en el Perú las cosas temporales, tú sabes, se vuelven permanentes, ¿no? Y eso ha sido parte de que los bancos de alguna u otra forma han generado toda una circunstancia respecto a intereses y tasas desorbitantes. Y ahora ya sabemos por qué no legislaban a favor del ciudadano y a favor, y al menos ese silencio comprometido entre el poder político y el poder económico se ha visto reflejado en estas entregas de dinero. Ahora, ¿el ilícito penal en qué consiste? Según la tesis planteada respecto a la denuncia que yo he interpuesto como Miguel Ángel Ferreira a título personal.
Hoy yo soy candidato por Alianza para el Progreso con el número 15. Sin embargo, esta denuncia lo he hecho a título personal porque la ley de organizaciones políticas, la ley 28.094, publicada el 1 de noviembre, del 2003, señala de manera expresa: salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida. De acuerdo. Razón por la cual el acuerdo plenario del año 2017 señala de manera expresa, y hay que ser muy diligente allí, que solamente con indicios razonables aperturas una investigación. Es decir, el señor Dionisio Romero, el banquero más importante del Perú, ¿no ha bancarizado una operación económica? ¿A razón de qué? Esa es la pregunta. Pero la otra pregunta es, la señora Keiko Fujimori, al recibir el dinero, por eso me parece un despropósito que la doctora Lourdes Flores Nano, siendo ella abogada, siendo de un partido importante como el PPC, también trate de minimizar estos hechos que son actos delictivos, pero no solamente actos delictivos penalmente, sino principalmente que deforman a la democracia en su conjunto. ¿Por qué? Porque al haber este tipo de compadrazgos, la ciudadanía es representada por políticos y ellos no votan por los empresarios que tienen sus propios intereses. El empresario hay que apoyarlo, construirle las reglas claras para que el sistema jurídico le preste la atención debida para efectos de que todo acto sea en cumplimiento normativo. El hecho de que esto se haya manejado a la criollada no quiere decir que estos hechos no sean actos ilícitos. Razón por la cual la señora Keiko, la señora Lourdes Flores Nano, debió incorporarlo, estos dineros, como aportes y declararlos ante el ente fiscalizador, que es la Organización Nacional de Procesos Electorales, que es la OMPE. ¿Hicieron eso? No lo hicieron. Por eso la norma es muy clara y señala, salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones se presumen de fuente prohibida. ¿Cuándo se configuraría el delito de lavado de activos y de defraudación tributaria? Al recoger esos aportes, la señora Keiko Fujimori, ella, al no reportarlos o declararlos, ese dinero ciertamente ha sido utilizado para la campaña, y eso ya partirá en su declaración, que José Domingo Pérez fue al penal a poder solicitarle la declaración testimonial sobre lo señalado por el señor Dionisio Romero. Sin embargo, ella, dentro del debido proceso, señaló su derecho a guardar silencio. Esa es la primera pregunta que debería formularse a la señora Keiko Fujimori. ¿Qué hizo con el dinero que el señor Dionisio Romero y las grandes empresas del Perú le entregaron a la señora Keiko Fujimori? Nosotros tenemos que tener frontal hacia una lucha contra la corrupción, porque la corrupción representa exactamente 10.000 millones de dólares anuales en términos de pérdida, y que es vinculante al trabajo propiamente del ciudadano de a pie. Hoy nosotros tenemos que enfocarnos a las grandes propuestas que la ciudadanía exige, es decir, temas de reforma de administración de justicia, limpiar. Hoy tenemos la posibilidad ya de que se nombre a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, razón por la cual la Junta Nacional de Justicia tiene que elegir a los jueces y fiscales del Perú. Y tiene que haber un protocolo importante que deberíamos verificar y transparentados quiénes son nuestros jueces y fiscales que administran justicia. Bueno, por lo pronto habría que acabar totalmente con la provisionalidad, ¿no? Porque el ser juez o fiscal provisional lo coloca en una situación, digamos, pasible de presiones. En fin, no es bueno, no es sano que haya magistrados y fiscales que estén nombrados y no hayan sido
oficialmente ratificados en el cargo. Pero para cerrar esto, lo de la acusación contra Keiko, y bueno, el caso de Lourdes Flores, el caso de la expareja presidencial, el caso de Susana Villarán, que tendría además un agravante, sí, porque claro, a diferencia de todos los anteriores, era funcionaria pública en el momento que recibió el aporte de OAS, ¿no? Porque lo de la campaña de Humala Heredia y la campaña de Keiko, digamos, eran personas particulares. Villarán estaba en funciones como alcaldesa de Lima, o sea, ahí se supone que hay un agravante, ¿no? Pero por el lado de Dionisio Romero, ¿cuál sería el delito, o el presunto delito? O sea, ¿de qué lo acusas a Dionisio Romero, aparte de haber entregado el dinero? Primero, la defraudación tributaria. Hay una renta que se tiene que pagar cuando tú bancarizas cualquier tipo de operación. Ya. Hay un tema ahí de defraudación tributaria. Y en el caso de la entrega del dinero y qué se hizo con el dinero, si este ha sido pitufiado para efectos de no saber cuál ha sido la fuente que ha hecho la entrega del dinero, y si la persona que le pitufió el dinero tenía conocimiento, habría sido cómplice de un proceso de lavado de activos realizado por la señora Keiko Fujimori. Esa es la tesis. ¿Qué dice la ley de lavado de activos? El decreto legislativo 1106. Señala de manera expresa, y ahí lo hemos señalado, de cualquier ocultamiento, tenencia, respecto a la conversión de un dinero ciertamente que va a generar una ilicitud, se constituye como una parte del lavado de activos. Y será la Fiscalía que finalmente determine si esta denuncia calza para efectos de los ilícitos penales debidamente denunciados. Pero que esto va a generar una investigación porque existen indicios razonables y proporcionales frente a los actos delictuosos que habrían cometido estas dos personas y otros que resulten responsables, sin lugar a dudas las hay, ¿no? Has mencionado un tema, la distorsión en el mercado de la competencia electoral por aportes, por este tipo de aportes. Hay otra distorsión, y también lo has mencionado de pasada, y me parece eso un punto crucial. Y yo creo que ese es el principal, no se puede llamar, la principal falla, la principal recriminación que habría que hacerle tanto a unos como a otros, ¿no es cierto? Una pregunta que me he hecho a menudo en este programa y en el Diario Expreso y muchos periodistas: ¿por qué, habiendo tenido fuerza popular, una bancada tan grande, no hizo las reformas estructurales que el Perú necesitaba? Tú has hecho una brevísima mención a eso, y ahora sabemos por qué. Sí, claro. Entonces, para mí lo más grave de todo es que estando en medio de una agitación regional, que yo opino que es organizada por aquellos que quieren acabar con la democracia representativa y con la economía de mercado, en medio de esta agitación regional, nos encontramos con una situación en el Perú que puede darle municiones y argumentos y clientela electoral a todas esas corrientes que sostienen que este sistema como tal no funciona, porque lo que debería haber es una verdadera economía de mercado, y lo que tenemos es un capitalismo de amigotes, es un capitalismo, es un mercantilismo de empresarios. Totalmente. Que usan el dinero, ¿no es cierto?, y se lo entregan a políticos, y a cambio de eso los políticos no hacen las reformas reales que el Perú necesita. Entonces al final estás perjudicando a millones de personas, porque a más mercado, menos pobreza. O sea, el tema no es, como dice la izquierda, el modelo ha fracasado, no. El modelo tiene que ser profundizado y tiene que haber más mercado. Estuvo aquí Ramiro Prialé, el hijo del dirigente histórico aprista, y decía: en el Perú no hay más que una isla de 10% de economía de mercado en medio de un océano de 90% de mercantilismo. Ya, digamos que no sea 10, que sea 20, que sea 30. No obstante, con esa pequeña isla o mediana isla, 7, 8 millones de peruanos han logrado salir de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces lo que se necesita es más mercado, no menos mercado. No es que el modelo no funcione, el modelo funciona, pero tienes que tener la cancha equilibrada. Entonces, más allá del tema de infracción tributaria o de los ilícitos que mencionas, yo creo que acá hay un pecado gravísimo, que es el que estoy mencionando, que estás
estás cortando la posibilidad de que millones más accedan al mercado, le estás dando mal nombre a la economía de mercado, estás permitiendo que los extremismos capten, digamos, a río revuelto ganancia de pescadores. Ayer la presidenta de la CONFIEP hizo un mea culpa, ¿no es cierto? Hay 3.600.000 razones por las cuales no deberían estar. En fin, bueno, hoy Domingo Pérez, yo no estoy discutiendo el tema de fondo, pero me parece que justo hacerlo hoy como para opacar la salida de Keiko Fujimori, si nos da el tiempo me darás tu opinión sobre la sentencia del TC, pero en fin, ¿cómo ves tú todo esto? En principio tú has tocado y tú mismo te has dado respuesta a lo que efectivamente es esta clase empresarial totalmente mercantilista que ha deformado la democracia en su conjunto. Si tú vieras y leyeras la declaración testimonial de Dionisio Romero Paulet, señala de manera expresa que en ese momento teníamos un gran problema vinculado al chavismo. Por eso se le hizo entrega ante esa circunstancia. Dígame usted, ¿hay otras formas para poder lograr aspectos que son democráticos y que puedan desarrollar aspectos de concientización hacia la población que le entrega del dinero a un solo partido? Pero por supuesto que lo hay, que es la capacitación a los partidos políticos. Por eso en el referéndum, la gente que dijo sí al financiamiento de los partidos políticos, sí al cambio del Consejo Nacional de la Magistratura a la Junta Nacional de Justicia, sí a la no reelección de congresistas y no al tema de la bicameralidad. Razón por la cual el referéndum representa lo que la ciudadanía dijo en el año 2018. Estos congresistas que han sido disueltos no fueron capaces de sintonizar con la población porque sabían que el dinero mercantil de estos malos empresarios, y hay que decirlo con claridad, son unos sinvergüenzas para efectos de la responsabilidad con su país. No es posible, Uri, que hayan deformado la democracia en su conjunto. Hoy los temas de representación, por ejemplo, un tema principalmente importante, hoy tienes que hacer una campaña en toda Lima de una metrópoli de 10 millones de habitantes. Una persona en San Juan del Lurigancho, ¿cuántos representantes al Congreso hay en un distrito como San Juan del Lurigancho de 800.000 electores? En Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Cuando se eligen estos supuestos congresistas de estos sectores, lo primero que hacen es que se mudan a Miraflores, San Isidro, La Molina, dejan de lado la representación. Por eso, uno de los temas que particularmente a mí me genera indignación es que esta gente ha deformado la democracia en su conjunto. ¿Por qué? Porque ha permitido que solamente grupos de poder encarnados en estos dirigentes políticos no hayan puesto en agenda el gran problema que tiene el ciudadano común y corriente hoy, que es un tema de representación. La democracia hoy se ve afectado, Uri, a raíz de que la gente siente que el Congreso no lo representa. Y es por eso que tenemos que cambiar el propio sistema electoral en su conjunto. Pero más que cambiar eso, hoy es poner el dedo en la llaga contra estos empresarios, contra estos políticos que recibieron aportes, no aportes, entregas de dinero clandestino. ¿Por qué? Para que se constituya como aporte, estos tienen que estar debidamente bancarizados o por lo menos debidamente declarados. Así lo señala la norma. Claro, en realidad la palabra, el término aportes es inexacto en este contexto. Es totalmente inexacto, ¿no? Ya, en los minutos finales ya se nos acaba el tiempo, pasa volando lamentablemente. Ya, tenemos el diagnóstico, soluciones, de aquí al futuro. Soluciones. ¿Cómo evitar esto? Año y medio. Sí. Por eso voy al Congreso. Voy con Alianza para el Progreso, con el número 15, soy Miguel Ángel Ferreira, abogado de profesión, con una maestría en Defensa y Desarrollo Nacional, con un posgrado en temas de lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos en la Universidad de Salamanca, en España,
y obviamente un hombre vinculado a la realidad nacional. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy que legislar es respecto a la realidad nacional. No podemos legislar en favor de intereses particulares. La gran ciudadanía hoy te exige que los temas planteados, que ya está en agenda país, que son la reforma política y de administración de justicia. Miguel Ferreira, en reforma política, cambio del sistema electoral. El sistema electoral tal cual está concebido, y lamentablemente Fernando Tuesta, ni Martín Tanaka, ni los otros miembros de la comisión consultiva de la reforma política, no fue abordado, que es los distritos uninominales y binominales, es decir, que cada distrito sea una cantidad de representantes. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho tiene 800.000 electores. Que sea 3 representantes de San Juan del Lurigancho. Eso va a permitir que esos 3 representantes hagan sus campañas en ese sector poblacional. Es decir, con 800.000 electores, y que los 800.000 electores lo conozcan a sus representantes del Parlamento y que efectivamente ellos estén obligados a vivir allí porque son representantes de ese sector poblacional. Ese es un tema muy claro que yo lo tengo como propuesta legislativa. El otro tema, los protocolos para la designación de los fiscales y los jueces. Los fiscales y los jueces hoy van a ser elegidos, van a ser nombrados o ratificados por la Junta Nacional de Justicia. El expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, señalaba que 14 distritos judiciales en el Perú hay inostrosas por todos lados. Razón por la cual hoy el Congreso, aparte de representar políticamente, es fiscalizador. Tenemos que saber a quiénes, a qué jueces, qué protocolos han seguido para en la elección de esos jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque los jueces y fiscales... O sea, el Congreso debe fiscalizar a la Junta Nacional de Justicia. No, tiene una labor de fiscalización y que tiene que de alguna u otra forma asumirla. Más que propiamente fiscalizar, que es su labor, obviamente tiene una labor principalmente importante, que es impulsar protocolos en términos de hoja de vida, no solamente académica, sino psicológica, personal, moral, ética, frente a nuestros magistrados. El caso de César Villanueva es un escándalo, y es un escándalo mayúsculo. ¿Por qué? Porque está vinculado a fiscales. Es decir, se ha incorporado a estas organizaciones criminales personas vinculadas al propio sistema de administración de justicia. Por lo tanto, hay una responsabilidad del Parlamento en impulsar no nuevas normas, sino de las que ya se han abordado en términos de reforma y de reforma política y de administración de justicia, regularla en favor de la ciudadanía. Y el otro tercer tema, porque 3 temas solamente yo tengo como parte de mi agenda al Parlamento, es ver 2 temas iniciales, que es el Ministerio de Educación, tiene que ser Ministerio de Educación y Deporte, sacar el IPD e incorporar un viceministerio de deporte, que permita que este esfuerzo en términos económicos del país generado por los panamericanos en términos de infraestructura sea vinculante al ámbito de la educación. Es decir, que el deporte y la educación estén de la mano. Y el otro gran tema vinculado al tema de los bancos es los altos índices de intereses que tienen los bancos. Hoy hay que ver si el señor Dionisio Romero Paulet hizo esto. Hay que ver las tasas de interés que hoy se cobran en el Perú respecto a las tarjetas de crédito. Tiene que haber, yo creo en la economía de mercado, creo en la responsabilidad social por parte del Estado, pero también creo en las buenas prácticas de la cosa pública. Y en ese sentido tiene que haber una práctica sumamente de cumplimiento normativo respecto a estas tasas que asfixian a las grandes familias aquí en el Perú, Uri. Muchas gracias, amigos. Se nos ha acabado el tiempo. Hemos estado en este segundo bloque con Miguel Ángel Ferreira, candidato con el número 14. No, voy por 15. Alianza para el Progreso con el número 15. Es decir, hay que marcar la A y escribir el 15. Muy bien.
Muchas gracias Miguel Ángel. Buenos días, amigos. Será hasta el lunes en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.